La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Muchos no han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. Si de alguna parte hoy nos llaman, sí, da la luz, da la luz. Hacemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Tierra vamos siempre a hacer la sal, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. El amor de Cristo está en el corazón, da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. Después de este canto, hermanos, estaremos pasando a lo que es el recordatorio de ese sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas él sufrió, mi alma al rescatar. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Jesús su sangre derramó, mi rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador. Recíbeme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más, en nada temeré. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo,
porque antes Él me amó. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Para los hermanos que se conectaron durante la sección de cantos, les damos la bienvenida también. Y este es el momento en el cual recordamos ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Y ahora, como hijos de nuestro Dios, nos alegramos y nos unimos todos a hacer este recordatorio. Esperamos que usted se haya levantado esta mañana con ese pensamiento y tener ya listos los elementos los cuales vamos a participar de ellos. Vamos a estar leyendo una lectura que está en el Evangelio de Mateo. Mateo es ahí en el principio, en capítulo 1, el versículo 18. Vamos a estar leyendo del 18 al 21. Para los que quieren seguir en sus Biblias, si no, ahí el hermano la compartió en pantalla para que nos puedan seguir así. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos pues cómo nuestro Señor Jesucristo vino aquí dice para salvar al pueblo, pero vino para también librarnos a nosotros de nuestros pecados. Y es por eso que este día recordamos ese momento en el cual él iba a nacer. Él vino al mundo con ese propósito de salvarlos de nuestros pecados. Y siempre, hermanos, siempre meditar en esto. Nunca olvidemos este momento en el cual nuestro Señor Jesucristo nació, pero nació con un propósito, todo para que nosotros tengamos esa salvación. Entonces, muy importante recordar siempre esto, y lo hacíamos siempre el primer día de la semana. Y con este pensamiento vamos a participar de los elementos, vamos a participar del pan. Esperamos que todos lo tengan ahí ya listo, y vamos a pedir a nuestro hermano Olvin que lo dirija ahí con la oración por el pan. Por favor, hermano. Vamos a orar por el pan. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te rogamos, Padre, que bendigas este pan sin levadura, Padre, y te rogamos, Padre, también que bendigas a todos los que estamos participando, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender que tú moriste en esa cruz por nosotros, Señor, por nuestros pecados, y que estamos recordando en este momento, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, esperamos que todos hayan participado ya, y ahora vamos a participar del jugo de uva. Vamos a pedirle ahí a nuestro hermano Carlos Miguel que nos lleve en palabras de oración por el jugo. Por favor, hermano. Oremos.
Dios nuestro Padre que está en el cielo, te damos gracias a este día por otro día más de vida y por tenernos bajo su protección esta semana. A este momento le pedimos que bendiga el jugo de David, que representa la sangre de su Hijo Jesús, que derramó en el cruz del Calvario. Le pedimos que lo santifique y que nos bendiga por esta semana que viene. Y todo eso le pedimos en el nombre de su Hijo, amado Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, esperamos que todos hayan participado ya y recordemos siempre, no solo ahorita, sino siempre, esa obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros y ahora nos gozamos en recordar este recordatorio. Tal vez es poco lo que hacemos, entonces no lo olvidemos para la gran obra que Él hizo. Entonces, no olvidemos eso, hermanos. Y vamos también, otra de las cosas que vamos a recordar en este primer día de la semana es la ofrenda. Y vamos a leer una lectura que está allá en Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a estar leyendo ahí del primer versículo al 4. Vamos a estar leyendo del 1 al 4. Perdón, vamos a estar leyendo del 1 al 3, hermanos. Perdón. Vamos a estar leyendo del 1 al 3. Ahí está en la pantalla si nos quieren seguir. Y dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Allí vemos pues cómo este recordatorio, el primer día de la semana, cada quien pues apartaba algo de lo que según cómo había sido prosperado. Y ahora la pregunta para nosotros es también cómo hemos prosperado, o ya apartamos lo que nos corresponde dar también. Entonces, con ese pensamiento, participamos también de lo que es la ofrenda. Esperamos que usted también haya estado con ese pensamiento este día y haya puesto aparte ahí lo que corresponde. Y para esto vamos a ir en oración por pedirle a nuestro Dios que Él bendiga esto y por todos los que lo van a hacer, para que Dios siempre nos siga bendiciendo y así siempre poderlo hacer. Y por los que tal vez no lo pueden hacer en este día, tal vez lo puedan hacer otra vez, vamos a estar orando también por ellos. Vamos a ir en palabra de oración. Oremos, hermanos. Bondadoso Dios y Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias le damos, bendito Dios, por ser bueno con nosotros. Nos bendice de diferentes maneras, nos da la vida, salud y trabajo, Señor. Y en este momento nos acercamos a usted, Señor, para poner nuestra ofrenda, Señor. Le pedimos que la bendiga, que bendiga a cada uno de los que estarán participando. Y también, Señor, le pedimos por aquellos que no podrán hacerlo, para que sea usted el que prueba en ellos, que es por trabajo, que usted les dé un trabajo y asimismo ellos también puedan unirse en ofrendar, Señor. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro programa. Se queda nuestro hermano Olvin, creo que él lo va a dirigir con unos cantos. Dios les bendiga, hermanos.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar cantándole, alabando a nuestro Señor. Y va a ser canto número 348, Dani. Sí, ahí lo tiene. Gracias, Dani. Vamos a cantar. Y vas. Ok, estamos preparados, vamos a cantar. Yo sé que existe un redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas el cargo en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá si nos prometió. Es menester servirle fiel, pues él recompensará. Yo sé que existe un redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Canto más 324. Canten del amor de Cristo. Vamos a cantar, hermanos. Cantamos. Canten del amor de Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y lor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendonar al cristiano de la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo escuchan los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
poquito más. Va a ser el 3:22, ahí atrásito. ¿Estamos seguros que hay un mundo feliz más allá? Vamos a cantar entonces y vamos a morar juntamente con nuestro Señor. Vamos a cantar. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando y eterno olor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, y con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo llevó. En el mundo feliz haremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el servicio. Muy bien, hermanos. Ha llegado la hora de que meditemos, hermanos, en la palabra de Dios. Y, hermanos, como, bueno, en estos momentos siempre seguimos limitados, ¿verdad?, a estar en estas reuniones virtuales, pero hagamos esfuerzo, hermanos, por prestar toda la atención y estar con también reverencia. Es importante también que usted tome notas, ¿verdad? Que nos acostumbremos siempre a tomar notas de lo que estudiamos. Nos ayuda al aprendizaje, ¿verdad? Estar mirando, estar escuchando y estar escribiendo. Ahí ya estamos usando los sentidos, ¿verdad? Y eso es de gran ayuda. Así es de que también, ¿verdad? Traten de mantener sus cámaras abiertas, ¿verdad? Hagan ese esfuerzo, los que puedan hacerlo, para que así nuestro hermano también haga ese contacto. Él ahí desde su casa nos está mirando, el hermano, y eso ayuda a ver la reacción de cada uno. Así es de que, hermanos, pues aprovechemos este tiempo del estudio de la palabra y vamos a tener una oración. Así en nuestros lugares, así como estamos, vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta hora porque nos has ayudado, Padre, en muchos sentidos. Y tenemos esta oportunidad de reunirnos en esta forma virtual. Y Padre, queremos suplicar en esta hora que seas con nuestro hermano que estará trayendo una lección de tu palabra. Sé con él y con cada uno de nosotros. Pedimos por todo esto, Padre, y te damos las gracias por la bendición que tenemos de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Tengan todos esta mañana. Nos da mucha alegría poder verle esta mañana, poder estar juntos
para poder glorificar el nombre del Señor. Es una bendición de parte de Dios, hermanos, el que podamos abrir nuestros ojos y poder, hermanos, tener también la bendición de poder alabar a nuestro Señor juntos, de una manera virtual, pero estamos en un mismo espíritu y un mismo corazón, hermanos, una misma mente. Estamos enfocados, hermanos, alabando y glorificando al Señor. Es una bendición de parte de Dios. Esperamos se encuentre bien de salud y que siempre, hermanos, estemos adorando a nuestro Señor y no perdamos nuestra fe en nuestra vida espiritual y mantengamos siempre, hermanos, la confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es importante. El día de hoy, hermanos, vamos a tener una lección más de las Escrituras y vamos a meditar, hermanos, según un texto que encontramos allí en Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 18. El apóstol Pablo, hermanos, hace una aclaración muy importante en este verso. Dice allí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vamos a hablar, hermanos, del mensaje de la cruz, o el evangelio, la palabra de la cruz, como el apóstol Pablo lo menciona. Menciona algo muy importante, hermanos, ahí con relación, hermanos, a ese evangelio. Y vamos a pensar, hermanos, en qué trae el mensaje de la cruz, o qué es lo que conlleva el mensaje de la cruz. ¿Qué es lo que nos enseña ese mensaje de la cruz? El apóstol Pablo dice que en ese verso que el mensaje, la palabra de la cruz, dice que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando nosotros analizamos, hermanos, el mensaje de la cruz, ¿verdad? Podemos encontrar grandes beneficios. ¿Qué nos trae este mensaje? El apóstol Pablo, hermanos, hace un contraste entre la filosofía humana y lo que trae el evangelio. Lo llama, hermanos, la palabra de la cruz. El contenido del evangelio, hermanos, no es sencillamente una filosofía entre otras. No es simplemente una filosofía entre otras, pues ninguna filosofía puede salvar eternamente al pecador. El evangelio, hermanos, une a todos en Cristo para salvación, pero las filosofías humanas dividen. El apóstol Pablo, hermanos, algo bien importante mencionar, hermanos, en la carta a los Corintios, y con justa razón, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, habla esto, ¿verdad? Porque con razón había divisiones, hermanos, en la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto estaba dividida, muchas veces, hermanos, estaban divididas en muchos aspectos, había mucha división. Y el verso 10, ahí mismo en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice allí, hermanos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La filosofía humana, hermanos, totalmente diferente, ¿verdad? No trae, hermanos, esos beneficios que trae el evangelio de la cruz. Dice algunas personas, hermanos, con relación a este verso, bueno, los griegos, hermanos, pensaban y para ellos era locura lo del evangelio, ¿verdad? Era algo, hermanos, increíble que el hombre podía obtener la salvación mediante la muerte de una persona. Y para ellos, hermanos, dice, bueno, era locura. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, en el verso 18, dice, la palabra de la cruz es locura. Algunos no la entendían y llegaban, hermanos, hasta el punto de pensar que era algo ridículo que una persona pudiese obtener beneficios por la muerte de alguien, ¿verdad? Pero dice, es locura aquellos que se pierden, pero a los que se salvan, esto de nosotros es poder de Dios. Entonces vamos a analizar, hermanos, algo muy importante, que es lo que la palabra de la cruz
¿Qué es lo que nos trae? ¿Cuáles son los beneficios que conlleva, hermanos, el evangelio de la cruz? Dice ahí algo muy importante, hermanos, que vamos a empezar que el mensaje de la cruz, hermanos, es un mensaje lleno de amor. ¿Verdad? Vamos a empezar por esa parte, hermanos, pensando que el mensaje de la cruz o el evangelio de la cruz es un mensaje lleno de amor. Dice el apóstol Pablo, hermanos, allá en Romanos capítulo 5 y versículo 8. Está en pantalla, pero vamos a ver, hermanos, lo que dice la escritura. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, hermanos, es un mensaje lleno de amor. Dios muestra su amor, hermanos, de una manera única. Una manera, hermanos, que nadie la ha mostrado. Dios mostró su amor, dice, con la humanidad. De una manera, hermanos, impresionante, ¿verdad? Porque él, hermanos, llevó el sacrificio en la cruz, hermanos, es el ejemplo de amor de Dios para con la humanidad. Nota algo muy importante, Jesucristo dice que Dios, el texto dice, Dios envió, dice, y mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, hubo alguien, hermanos, que sufrió por nosotros. Hubo alguien que estuvo dispuesto, hermanos, a ir en la cruz y morir y sacrificar su vida por nosotros. Cuando nosotros vemos, hermanos, ese pasaje allá en el libro de Isaías, el capítulo 53 y el versículo 5, para ser exactos, dice el profeta Isaías, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido, dice, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, allí el profeta Isaías está mostrando, hermanos, está hablando del sacrificio de Cristo. Está hablando, hermanos, de ese sacrificio, de ese mensaje, hermanos, de amor que Dios iba a dar, hermanos, a la humanidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo, volviendo al texto que partíamos en esta mañana, allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice que el evangelio, dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto de nosotros es poder de Dios. Es decir, predicar el mensaje de la cruz o analizar, hermanos, la palabra de la cruz es un mensaje lleno de amor. Porque su mensaje, hermanos, que muestra el amor de Dios para con la humanidad de una manera impresionante. Nadie lo ha mostrado de esa manera. Dice ahí, hermanos, volviendo, hermanos, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, y versículo, hermanos, el versículo muy conocido por todos, ¿verdad? Sabemos de memoria el verso 16. De tal manera amó, dice Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, predicar el evangelio de la cruz o la palabra de la cruz, como lo llama el apóstol Pablo, es un mensaje lleno de amor. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el mejor ejemplo de amor de Dios para con la humanidad. Es el mejor ejemplo. Entonces, importante considerar eso. Cuando predicamos, hermanos, predicamos el evangelio de la cruz o llevamos el evangelio. Ese evangelio, hermanos, estamos llevando un mensaje de amor. Estamos predicando ese mensaje de amor. Estamos diciéndole a la humanidad, Dios amó de una manera única, de una manera, hermanos, impresionante a cada uno de nosotros. Quizás, hermanos, nosotros no merecíamos, pues de hecho no merecíamos, hermanos, tal amor de Dios, pero Él nos amó, hermanos, de una manera única. Dice ahí, siendo aún pecadores. Hubo alguien, hermanos, que dijo, yo tomo el puesto de ti, ¿verdad? Yo voy a la cruz del Calvario y yo
recibo ese sacrificio. Note algo bien importante. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, hablamos, hermanos, de que Él estuvo dispuesto, fíjense bien, hermanos, a soportar. No solamente, hermanos, el oprobio, ¿verdad? De la humanidad, como dice el libro de Isaías, no solamente, hermanos, ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero, hermanos, y es algo impresionante hablar del sacrificio de Cristo, porque Él, hermanos, su cuerpo recibió, hermanos, básicamente, hermanos, dolores muy grandes. Estuvo, hermanos, le pusieron una espina en su cabeza. Sus manos, hermanos, y sus pies fueron atravesados por unos clavos. Y Él realmente, hermanos, es el sacrificio y ese es el ejemplo de amor tan grande de Cristo, hermanos, para con la humanidad. Entonces, hablar de la palabra de la cruz es hablar, hermanos, de un mensaje lleno de amor. Pero también, hermanos, hablar de la palabra de la cruz es hablar, hermanos, de un mensaje que trae o que lleva, hermanos, esperanza al ser humano. Siempre, hermanos, cuando hablamos de la esperanza, todos esperanzamos algo. Tenemos esperanza. Más bien, nosotros vamos a ver el libro de los Salmos, hermanos, pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para ese contar todas sus obras. Siempre, hermanos, había la esperanza. Hay esperanza. Queremos, hermanos, es decir, vivir tiempos mejores. El salmista decía que la única manera, hermanos, era poner la esperanza en Dios para poder contar, dice, todas tus obras. También el salmista añade algo muy importante. Allá de allí, hermanos, en el Salmo 146 y versículo, hermanos, 5, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Entonces, encontramos, hermanos, que es dichoso, fíjense bien, es dichoso aquel hombre cuya esperanza está en Dios. Entonces, predicar el evangelio de la cruz, hermanos, es predicar un mensaje que trae esperanza al ser humano. Esperanza, hermanos, en momentos difíciles, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos muy difíciles y lo que queremos, hermanos, esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? ¿O qué es lo que espera la humanidad? Usted platica, hermanos, con decir todo lo que conlleva, hermanos, en las pláticas entre la humanidad ahora, hermanos, la esperanza es que un día se pueda volver, dicen, a la normalidad. Esperamos un día volver a la normalidad. Esa es la esperanza del ser humano ahorita. La esperanza en ellos está, hermanos, en la humanidad está en que un día termine esta pesadilla, ¿verdad? Usted habla con una persona y dice, no, pues es que estamos viviendo tiempos difíciles y lo que esperamos es que termine esta pesadilla, que vuelva a la normalidad. Pero la esperanza, el mensaje de la cruz, hermanos, o la palabra de la cruz, como lo llama el apóstol Pablo, es un mensaje que trae esperanza. No para que se vuelva a la normalidad. No para que el mundo, hermanos, pueda dormir, hermanos, tranquilo y decir, ya no hay esta enfermedad. La esperanza del ser humano va más allá, hermano. La esperanza que trae el evangelio de la cruz va mucho más allá. Porque es un mensaje, hermanos, de esperanza. Note algo bien importante lo que el apóstol Pablo dice, hermanos, allá en Colosenses, capítulo 1 y versículo, hermanos, 5. Dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo, algo bien importante. Dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Es decir, está predicando ese evangelio, ¿verdad?
está llevando, hermanos, el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y note algo importante, ¿verdad? Los versos anteriores al versículo 5, allá en Colosenses capítulo 1. Yo quiero que abra su Biblia y vaya conmigo al versículo 3. El versículo 3, hermanos, al verso 4, siempre orando por vosotros. Dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis, dice, a todos los santos. ¿Por qué había, hermanos, ese amor para todos los santos? Para toda la iglesia, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, dice el verso 6, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es que la esperanza, hermanos, lo que lleva ese mensaje de esperanza, es, hermanos, estar un día en la eternidad con Cristo. Esa es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es un mensaje que trae esperanza al ser humano. Usted puede predicar el evangelio de la cruz. Usted puede llevar ese mensaje del evangelio de la cruz y predicar esa palabra de verdad. Y esa es una palabra, hermanos, que lleva esperanza. Aquel que está, hermanos, sin esperanza en este mundo. Pero ¿cuál es esa esperanza? Bueno, dice, está guardada en los cielos. Estar en la eternidad con Cristo. Llegar un día, hermanos, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Hablamos hace poco, antes de comenzar el servicio, platicábamos con algunos hermanos que murió la esposa de un hermano que recientemente acaba de morir, hace como 2 semanas atrás o 3 semanas atrás. Y ahora la esposa muere también. Y decíamos, bueno, ellos ya están juntos, ¿verdad? Ya están esperando ese momento, hermanos, la eternidad con Cristo. Estar en los cielos. Está en un lugar reservado, no está en los cielos todavía. No está en el cielo. Están en ese lugar reservado para poder estar en la eternidad con Cristo. Pero esa era la esperanza de nuestros hermanos. La esperanza de nuestros hermanos no estaba acá, hermanos, en la tierra. La esperanza de ellos, hermanos, su mirada estaba en los cielos, estar en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Terminar la carrera fiel al Señor. Y nuestros hermanos lo terminaron, siendo fieles al Señor. La esperanza, hermanos, decíamos, todo el mundo ahorita, hermanos, tiene una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene el mundo? Bueno, la esperanza que tiene el mundo es volver a la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Que la vacuna haga efecto, dice. Esa es la esperanza, que termine esta pesadilla. Pero la esperanza, hermanos, es decir, la palabra de la cruz es un mensaje que trae esperanza, pero es otro tipo de esperanza. Es estar en la eternidad con el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, el evangelio de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque ese evangelio de la cruz es un mensaje que trae esperanza al ser humano. Pero también, hermanos, el mensaje o la palabra de la cruz es un mensaje que trae, hermanos, libertad para el cautivo. Por eso hay que predicarlo. Por eso hay que dar a conocer el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. Hay que darla a conocer. Porque es un mensaje que trae libertad para aquel que está
en cautiverio, ¿verdad? Nota algo importante, hermanos, lo que el Señor Jesucristo dice allá en Lucas capítulo 4 y versículo 18, ¿verdad? Es un pasaje, hermanos, que tiene que ver con una profecía, ¿verdad? Allá en el libro de Isaías. Pero nota algo muy importante, hermanos, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, dice ahí el verso 18, estamos en el verso 18, me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas, ¿verdad? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Esta era una profecía, hermano, y se cumplió, ¿verdad? En Jesucristo mismo. Él llega, hermanos, allí y abre el rollo, dice ahí, y leyó el libro, y halló el versículo 17, dice, y se leyó el libro, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, es decir, esa profecía. Pero el mensaje, hermanos, que él predicó, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo predicaba, ese es el mensaje, hermanos, que traía libertad al cautivo, trae libertad al cautivo. Aquel, hermanos, que está en un cautiverio. Y cuando hablamos de cautiverio, hermanos, muchas veces pensamos que es básicamente estar, bueno, hay personas que sienten como que ahorita están en cautiverio, no los dejan salir, ¿verdad? Stay home, dice aquí, manténgase en casa, no puede salir, no debe de salir, no debemos de salir para que no se propague más esta enfermedad. Y muchas personas no aguantan estar en casa, no pueden estar en casa. Son de las personas que tienen que estar fuera de casa. Y ellos lo llaman, hermanos, es como estar en cautiverio, ¿verdad? Pero el mensaje que trae la palabra de la cruz es un mensaje que trae libertad para los que están cautivos. Pero no estamos hablando de estar cautivos, hermanos, en estar en una casa, encerrados y no poder salir. Estamos hablando, hermanos, de la cautividad del pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace mención, hermanos, allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 1 en adelante, hermanos, el apóstol Pablo les hace mención a la iglesia en Efeso. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note algo bien importante lo que el apóstol Pablo, hermano, le hace mención a la iglesia en Éfeso. Dice, Él os dio vida a vosotros. Si usted lee todo el capítulo, va a poder encontrar, hermanos, puntos muy importantes, lo que el apóstol Pablo les hace mención a la iglesia en Éfeso. Hace mención, hermanos, la condición en la cual ellos, hermanos, se encontraban. Verso 4, si usted va un poquito más adelante, hermanos, de ahí, el capítulo 2 de Efesios, pero el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa era la condición. Es decir, la condición del ser humano, hermanos, es esa cautividad. Cautividad, no estar encerrado en un sitio de 4 paredes, pero era la cautividad del pecado. Y la palabra de la cruz lleva un mensaje, hermanos, que trae libertad para el cautivo. Trae libertad al cautivo. Dice, Dios estando nosotros muertos en nuestros pecados.
Por eso necesitamos, hermanos, predicar el mensaje de la cruz. Necesitamos llevar esa palabra que trae esa libertad, donde el ser humano puede tener esa libertad. Por eso es que Jesús, hermanos, les hace ver allá en capítulo 8 del libro de Juan, en el verso 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y siempre al leer este verso, hermanos, los encontramos con algo sumamente importante. Jesús estaba poniendo, hermanos, la condición, estaba declarando la condición en la cual el pueblo de Israel estaba. Era la condición, hermanos, y era una condición bastante difícil. El verso, si usted sigue leyendo, hermanos, el verso 33 dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Alegaban, hermanos, a Jesús la condición de que ellos no estaban en cautiverio, no necesitaban ser libres. Le estaban diciendo al maestro, dice, y somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Olvidaron, hermanos, la esclavitud en Egipto, olvidaron la esclavitud, hermanos, en Babilonia, y estaban olvidando, hermanos, que estaban bajo el dominio romano. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús, hermanos, nos estaba refiriendo a esa cautividad. Jesús estaba refiriendo, hermanos, a la cautividad interna en su corazón, la cual el hombre, hermanos, necesitaba, lo cual ellos necesitaban ser libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, predicar el evangelio o la palabra de la cruz es predicar, hermanos, un mensaje que trae libertad al cautivo. Por eso tenemos que predicarlo. Tenemos que llevarlo, hermanos, a aquella gente que no lo conoce. Tenemos que llevarlo, hermanos, a aquellas personas que todavía no lo han escuchado, para que puedan, hermanos, ser libres de sus pecados. Dice ahí, hermanos, también el evangelio de la cruz no solamente trae libertad al cautivo, pero también, hermanos, es un evangelio, hermanos, que transforma la vida del ser humano. Es capaz de transformar la vida del ser humano. Note algo bien importante lo que dice ya, hermanos, el texto de partida de esta mañana en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, estábamos partiendo esta mañana en ese verso, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. Es decir, Pablo había experimentado el poder de Dios. Había experimentado ese evangelio de la cruz, hermanos, en su vida propia. Lo había experimentado. Era testigo, hermanos, podía hablar con toda certeza. Era algo, hermanos, que él lo había vivido. Había vivido el poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque era alguien, hermanos, que Dios lo había transformado. Y cuando hablamos de transformación, hermanos, estamos hablando de tomar otra forma, ¿verdad? Tomar otra forma. No la forma que nosotros tenemos, pero otra forma. Esta es una transformación. Y Pablo lo había experimentado. El apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas capítulo 1 y verso 23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Es decir, habían hermanos en la palabra, es decir, dentro de la iglesia y misma, que no recibían al apóstol Pablo. Es decir, no tenían esa confianza, hermanos, en él. ¿Por qué? Porque había sido alguien
que en otro tiempo perseguía a la iglesia. Era alguien, hermanos, que estaba, hermanos, en otro tiempo nos perseguía. Dice. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces Pablo había experimentado, hermanos, esa transformación en su vida. Había llegado, hermanos, esa transformación en su corazón. Y por eso él podía decir, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz, hermanos, transforma la vida del ser humano. El evangelio de la cruz es capaz de que el hombre pueda tener otra forma. Y note algo bien importante. El apóstol Pablo mismo lo hace mención, hermanos, en la carta a los Efesios. El capítulo 5 y el versículo 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Si se acuerdan, hermanos, acabamos de leer el capítulo 2, parte del capítulo 2 del libro de Efesios. En otro tiempo estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pero más adelante, allí mismo en Efesios, el apóstol Pablo les hace ver, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Es decir, tomaron un contraste en su vida. Y eso es la transformación. Tomar un contraste en nuestro diario vivir. Eso es lo que hace la palabra de la cruz. Es lo que hace, hermanos, el evangelio de la cruz. Transforma la vida del ser humano. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz. O debemos de ser luz. ¿Verdad? Eso es lo que básicamente les hace ver el apóstol Pablo ahí en el verso 8. Mas ahora sois luz en el Señor. Y hace una afirmación ahí, andad como hijos de luz. Porque si hemos obedecido el evangelio de la cruz, hemos obedecido, hermanos, a un evangelio que transforma. Por eso es que si usted no ha obedecido el evangelio de la cruz, usted, hermanos, hoy puede obedecer el evangelio de la cruz y usted puede hoy transformar su vida. Pero lo que ya hemos obedecido el evangelio de la cruz, el mensaje de la cruz, tenemos que, hermanos, dar muestra de esa transformación. Tenemos que dar muestra de esa transformación. Porque en otro tiempo éramos tinieblas. En otro tiempo éramos tinieblas. Pero ahora, hermanos, estamos en una nueva manera de vivir. Mas ahora sois luz en el Señor. Y por lo consiguiente, debemos de andar en luz. Eso es lo que el apóstol Pablo apela ahí. Y algo muy importante, hermanos, es que la palabra de la cruz no solo transforma la vida del ser humano, pero también, hermanos, lleva un mensaje. Es un mensaje que ofrece salvación. Es un mensaje que ofrece salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo también hace ver, hermanos, allá en la carta, el libro de los Hechos, libro de los Hechos. Porque así nos mandó el Señor diciendo, capítulo 13, verso 47 del libro de los Hechos. Porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Dios, hermanos, tomó la vida del apóstol Pablo y lo puso, hermanos, para llevar ese mensaje de salvación. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz es un mensaje que ofrece salvación. No solamente, hermanos, a un grupo asignado de personas, no solamente a una raza, a un país, pero ofrece salvación a todo aquel que obedece. A todo aquel que obedece el evangelio.
Por eso es importante llevar la palabra de la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice, la palabra de la cruz es locura, los que se pierden, pero los que se salvan, esto de nosotros es poder de Dios. Lo había experimentado. Él había sido, hermanos, tomado para llevar ese mensaje de salvación. Ese mensaje, hermanos, hasta lo último de la tierra. Por eso es que cuando leemos, hermanos, allá en el libro de Romanos, el capítulo 15, nosotros vemos, hermanos, ahí que el apóstol Pablo, en ese capítulo que él dice, ya no hay lugar donde llevar. Lo he recorrido todo, ¿verdad? He llevado el evangelio. Dice ahí el versículo 20, hermanos, el capítulo 15 del libro de Romanos, si usted quiere acompañarme en la lectura, hermanos, abriendo su Biblia y vea lo que la palabra de Dios dice allá en Romanos capítulo 15 y verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y había llevado, hermanos, el evangelio de Jesucristo. Había llevado, hermanos, el evangelio por todo lugar. Por eso, verso 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Verso 23, mas ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Tenía, hermanos, el deseo de ir a Roma, ver a los hermanos en aquel lugar, pero su propósito lo estaba cumpliendo, llevar ese mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es un mensaje que ofrece salvación. Por eso, hermanos, allá en la carta del apóstol Pablo también, ahí, pero a Tito, hermanos, el capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, el regalo más grande que Dios nos ha dado, se ha mostrado para salvación, para que el hombre pueda llegar, hermanos, a obtener la salvación de su alma. Luego, allá el escritor de los Hebreos, hermanos, menciona algo muy importante, lo que Cristo vino a hacer. Y dice ahí, habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser, esa parte, hermanos, es esencial, vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, algo muy importante, hermanos, analizar es que la palabra de la cruz es un mensaje, hermanos, lleno de amor. La palabra de la cruz, hermanos, es un mensaje que transforma al ser humano. La palabra de la cruz, hermanos, es un mensaje que ofrece esperanza. La palabra de la cruz, hermanos, es un mensaje también que transforma la vida del ser humano. Pero la palabra de la cruz, hermanos, es un mensaje que también ofrece la salvación del alma del ser humano. Por eso es importante llevar este mensaje de la cruz. Por eso es importante, hermanos, predicar la palabra de la cruz. Por eso es importante dar a conocer ese mensaje, porque es un mensaje que trae grandes beneficios para el ser humano. Y es importante, hermanos, pensar, usted puede obedecer este mensaje o este evangelio hoy. Usted lo puede obedecer. Puede dejar, hermanos, su vida vieja. Porque la vida vieja, hermanos, está, es decir, el apóstol Pablo lo menciona, es una condición de muerto. Está directamente, hermanos, condenado a una vida sin Cristo. Usted debe de bautizarse. Debe de morir al pecado. Usted debe de ser
sepultado en las aguas del bautismo. Y usted debe resucitar con Cristo en una vida nueva. Muertos al pecado y vivos para Dios. Por eso es importante predicar el evangelio de la cruz o la palabra de la cruz a la cual se refiere el apóstol Pablo. Si usted esta mañana ya obedeció el evangelio de Jesucristo, usted debe de valorizar lo que la palabra de la cruz es, lo que el mensaje de la cruz es. Si usted no lo ha obedecido, si usted no ha obedecido el evangelio de Jesucristo, le ofrecemos esta mañana a que usted lo obedezca, porque el evangelio de la cruz o la palabra de la cruz, como lo llama el apóstol Pablo, trae grandes beneficios. Pero para ello usted debe de dejar esa vida vieja. Debe de estar, hermanos, debe de ser sepultados en las aguas del bautismo. Debe de ser crucificado con Cristo. Debe de morir al pecado y resucitar en una vida nueva. Pero para ello usted debe de obedecer el evangelio. Y no estoy hablando de levantar su mano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la obediencia al evangelio, tal y como la Biblia lo enseña. Muertos al pecado y vivos para con Dios. ¿Cómo morimos al pecado? Bueno, por medio de la obediencia al evangelio. Ser sepultados en las aguas del bautismo. Ahí estamos dando, hermanos, esa señal de que estamos siendo sepultados juntamente con Cristo. Usted puede obedecer el evangelio hoy, esta mañana. Estamos para servirle, estamos para poder ayudarle a que usted obedezca el evangelio de Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Esta mañana hay un canto de invitación, un canto que nos cual nos hace, hermanos, a siempre reflexionar nuestra vida. Y le invitamos a que usted esté atento a ese canto. Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias, hermano Oscar. Gracias a Dios también por poner en esta mañana también la misma oportunidad para todo aquel que todavía no ha obedecido el evangelio de Jesucristo. En esta mañana tiene la bendición de parte de Dios también para poder hacerlo. Mientras entonamos este canto de invitación, le invitamos a que por favor medite en el tema de esta mañana, especialmente para que se pueda encontrar en Cristo el perdón de sus pecados. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder,
sin igual poder en la sangre que él vertió. Muy bien, querido amigo, que estuvo con nosotros en esta mañana compartiendo este servicio, pero también dando la oportunidad de que escuchara la palabra de Dios en esta mañana, tanto como en el mensaje y en el canto de invitación. Si usted toma cuidado de esto, dice que solo en Cristo Jesús hay poder. Así es que no hay otro medio por el cual el hombre puede encontrar la salvación, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y usted tiene la oportunidad del día de hoy. La pregunta es, ¿habrá alguien en esta mañana que quisiera obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Puede anunciarlo, se puede hacer los medios. ¿Hay algún hermano que necesite la oración para poder fortalecer su vida espiritual? También puede hacerlo. Puede levantar su mano si es que necesita que oremos por usted. ¿Habrá alguien? Bueno, no veo a nadie. Entonces, Dios nos los bendiga, hermanos. Querido amigo, gracias por estar entre nosotros. Seguimos con el programa. Que Dios los bendiga, hermanos. Esperamos verles el día viernes. No deje de conectarse, hermanos. Las clases siguen los viernes. Ponga cuidado.